Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes. Ante todo, agradecer a la Bolsa por este evento, agradecer también haberme convidado, Ricardo, a formar parte de este panel, coordinándolo. Hace tiempo que no me tocaba hablar acá en la Bolsa, así que muy lindos recuerdos me trae. También quería agradecerle al ISPRI, a Valeria, por todo el trabajo que ustedes hacen todo el tiempo. También agradecer, por supuesto, a REDPA, que hizo posible que los ministros estén hoy acá acompañándonos, tanto a la ministra Ignacia como a Alfredo Frati, como a Clever y a Sergio. Quiero traerles también un saludo del director general del ICA, Manuel Otero, que no pudo estar acompañándonos hoy aquí porque tenía actividades en otra región. Bueno, tenemos un panel de colegas etarios, podría decir así, a quien conozco hace mucho tiempo, tanto a Agustín como a Maxi, y dos maestros acá como Marcelo y Martín, que me prestigia mucho estar trabajando con ellos en este panel para poder aprender, intercambiar información y poder ayudar a que todos vayamos construyendo nuestras conclusiones de cara a todo lo que está aconteciendo en este mundo tan enrarecido. América produce más o menos, tiene una participación en el comercio del 30% del comercio de alimentos del mundo, América Latina del 17% y el Mercosur del 11%. Quiere decir que tenemos una importancia relativa muy importante en lo que hace a la seguridad alimentaria y energética del mundo. Tenemos una participación del 18% en el comercio de carnes solamente. Todo esto, además, en un mundo que históricamente nos ha competido con subsidios durante muchos años. Cuando yo estudiaba, hace muchos años ya, en la década del 90, la agenda nuestra era defendernos de los subsidios. En el caso de nuestro país, en particular, con políticas que no han sido favorables al desarrollo y a la incorporación de tecnología durante muchos años en el sector agrícola. Después tuvimos situaciones muy extremas. A pesar de toda esta situación, la hemos mantenido. Tuvimos el COVID, problemas bélicos, tensiones geopolíticas, un debilitamiento muy marcado del multilateralismo, que todavía creo que no hay una real dimensión de lo que eso significa. El desarrollo de estas políticas de autonomía estratégica que han desarrollado algunos países, y también la creación de una nueva generación de políticas que creo han sido, en una buena parte del mundo, maneras que bajo el manto de producir más y mejor, que creo que es una agenda que nosotros del sector agrícola tenemos que defender y tenemos que trabajar, tenemos que producir más con menos, tenemos que producir con sustentabilidad, somos las principales víctimas del cambio climático, pero también se discute poco de que el 70% de las emisiones vienen de otros sectores y se discute poco también que digamos, más allá de lo que aconteció hace muchos años con los aranceles, que ahora está volviendo, lo que aconteció con las barreras sanitarias también en su momento, lo que está aconteciendo con las barreras, algunas políticas internacionales que bajo el manto del ambiente también se transforman en barreras al comercio, todo eso mezclado está configurando hoy nuestro comercio agrícola. Y la verdad que toda esta relevancia que nosotros tenemos en materia de alimentos la hemos perdido a nivel de Latinoamérica. Latinoamérica ha perdido la importancia a nivel internacional en el comercio total y en su influencia en las decisiones del resto del mundo. Por eso, con nuestros expertos vamos a tratar de intercambiar opiniones sobre los nuevos desafíos
y ver cuál es el potencial que tienen nuestras principales cadenas alimentarias en la región y discutir sobre las estrategias para la apertura de nuevos mercados, la negociación de nuevos acuerdos y el aprovechamiento de los vigentes para fortalecer la inserción comercial de Argentina en los mercados internacionales. Para eso, como decía, contamos con Marcelo Regúnaga, coordinador general de GPS, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y también fue secretario de Industria, Comercio y Minería. A Martín Piñeiro, que es director del Comité de Asuntos Agrarios del CARI, miembro del Comité Directivo de GPS y director emérito, que fue director general del ICA, además de otros cargos públicos que ha tenido Martín. Agustín Tejeda Rodríguez, licenciado en Economía, con maestrías en Relaciones Internacionales, Política de Economía Internacional, profesor universitario y hoy subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional desde diciembre del 2003. Y Maximiliano Moreno, director de la Fundación de Negociaciones Agrícolas Internacionales de la Bolsa de Cereales, y durante casi 30 años fue parte del equipo negociador del Ministerio de Agricultura de la Nación. Para no salirme ni una coma del libreto, voy a comenzar con Martín. En los últimos años vimos como muchos países empezaron a mover sus cadenas de producción hacia países vecinos o con afinidad ideológica. Ahora Estados Unidos está subiendo aranceles incluso a históricos socios estratégicos. ¿Crees, Martín, que su nueva política comercial puede marcar un cambio en esta tendencia? ¿Podría abrir una puerta a nuevas alianzas? ¿Qué papel podría jugar el ICA para impulsar el comercio de las Américas? Bueno, ¿se oye bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Tu pregunta es bastante compleja, por cierto. Seguramente podríamos hablar media hora o una hora sobre ese tema, pero yo sé que tenemos muy poquito rato, que tenemos 3 minutos para contestar esa pregunta, así que voy a ir al grano, digamos. Tu pregunta además tiene 3 partes, ¿no? Primero, la política americana va a generar más reconstitución de las cadenas productivas internacionales. Es decir, va a cambiar la tendencia que venía de los últimos 10 años, donde no solo se buscaba la eficiencia, sino que se buscaba ciertas seguridades. Y por lo tanto, las cadenas se construían en países amigos. Bueno, yo creo que eso nadie lo sabe, pero yo creo que la política americana va a fortalecer esa tendencia. Y va a fortalecer esa tendencia porque la política que está aplicando Estados Unidos no es neutral en términos de países amigos o no tan amigos. Y lo está haciendo en la política arancelaria que está implementando, primero está castigando a las cadenas o las importaciones de cadenas que tienen eslabones en países que no son amigos. Ejemplo, lo que le hicieron a Vietnam, porque Vietnam tiene partes de la producción en China. O en realidad China invierte en Vietnam para exportarle a Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que la contestación a tu primera parte de la pregunta es que la política americana definitivamente va a acentuar esta tendencia. Segunda pregunta, bueno, ¿qué pasa con los acuerdos entre países think alike? O los países que tienen. A mí me parece que este tema, por lo tanto, plantea un tema geopolítico de particular importancia. Aunque las cadenas de valor no son tan importantes en el sector agropecuario, porque en realidad la construcción de cadenas de valor multipaís es en los sectores tecnológicos e industriales, bastante poco en la agricultura, pero sí también está directamente vinculado al comercio. Me parece que en un mundo crecientemente fragmentado entre dos grandes grupos de países, el pertenecer y el integrarse con países amigos va a tener especial importancia como mecanismo de mantener el comercio. El comercio entre amigos también se va a acentuar. Y esto es particularmente importante para la región, porque la región tiene un comercio intrarregional que todavía no ha sido plenamente aprovechado y además necesita construir cadenas de valor de carácter regional para posicionarse en el mundo.
Con respecto a la tercera pregunta, ¿qué puede hacer el ICA? Bueno, el ICA es el principal organismo regional que tiene que ver con el sector agropecuario, el sector alimentario, y obviamente ya está haciendo algunas cosas con respecto a eso. Está trabajando con Aladi en un programa bastante interesante de mejorar los acuerdos regionales que hay entre los países, en resolver los problemas sanitarios, que son centralmente importantes, porque mientras no haya armonización regulatoria y sanitaria, es muy difícil construir cadenas de valor, y por lo tanto hay toda un área importantísima de trabajo entre nuestros países, particularmente importantes en el Mercosur, para construir cadenas de valor de carácter regional. Bueno, eso por ahora. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, muy claro. Sí, y de hecho hoy tenemos varios temas de la tarde de la reunión de los ministros del CAS relacionados a varios de estos puntos, sobre todo lo que tiene que ver cuestiones sanitarias, tanto animales como vegetales. Ahora, para el doctor Regúnaga. Se viene una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Brasil, ya sin la participación de Estados Unidos. ¿Qué está en juego en estas negociaciones, Marcelo, y cómo impactan las actuales tensiones entre los grandes países en el diálogo multilateral y en las políticas ambientales como las de la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Bolsa y a los organizadores, y la verdad que compartir un panel de lujo con el subsecretario y Martín y Maxi es un gusto para mí. Tratando de analizar el proceso de la COP fue definiendo primero los alcances, después las reglas, y ahora estamos en la etapa de implementación de los acuerdos previos. Algunos de estos acuerdos tienen previstos años en los que se va a negociar algunas cosas, y las negociaciones agrícolas como tales no son en esta COP, sino en la próxima. Con lo cual, para esta COP, en todo caso, lo que nosotros tenemos que preparar es una hoja de ruta para los temas que nos parezcan importantes. El otro tema importante es que cuando estamos en la etapa de implementación, la mayor parte de la relevancia de la COP tiene que ver con las cosas que va a hacer el sector privado, que es el que tiene que implementar. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros deberíamos esperar de esta COP es aclarar cuáles son las reglas de juego para que el sector privado pueda hacer todas las inversiones que hay que hacer en este proceso de tratar de mitigar el cambio climático. Y en ese sentido, y vamos a retomarlo después un poco más, hasta ahora en la COP no se ha tenido una agenda de los temas más sustantivos en cuanto a dónde hay que atacar los problemas y cómo se pueden resolver los problemas. Los problemas del cambio climático tienen que ver con los stocks que se acumularon de carbono en la atmósfera y no con los flujos de cada año. Acá en la COP se ha estado planteando los problemas de los flujos de cada año y no tanto de cómo resolvemos el problema de los stocks. Y entonces se pone a la agricultura que ha generado muy poco de los stocks como un tema preocupante, cuando en realidad la agricultura es una solución, porque es el único sector que puede mitigar el cambio climático y por lo tanto es el único sector al que hay que generarle incentivos económicos para que hayan inversiones para secuestrar carbono y entonces tratar de reducir los stocks. De manera que ahora yo diría que en esta COP nosotros tenemos por una parte que tratar de ver cómo generamos reglas de juego, por ejemplo, mercados de carbono, para atraer inversiones y que el sector privado pueda hacer esas inversiones. Y el segundo tema es clarificar
cuáles son los problemas y el rol que puede jugar la agricultura en ese sentido. Muchas gracias, Marcelo. Y parece que durante bastantes años a mí me gustaba hablar del riego como ponerle un segundo piso de producción al campo, ¿no? Parece que ahora también vamos a poder cosechar en el subsuelo, porque no es lo mismo sumir 2 toneladas de carbono que 7, y no es lo mismo qué tipo de carbono sumir en el suelo. Y en Brasil la verdad que hay una ley muy interesante para empezar a cosechar abajo de la tierra. Creo que son conceptos que vamos a tener que también que trabajar en otros países y dinamizarlos un poquito más, porque son discusiones que por ahí acá las tenemos un poquito más atrasadas. Voy ahora con Maxi Moreno. Maxi, muchos de los temas que mencionamos hasta el momento tienen repercusiones en el comercio global. Una muestra de ello son los desafíos que atraviesa la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en su esfuerzo por seguir siendo un referente en la promoción de un comercio más abierto y predecible. En tu opinión, ¿cuál es el futuro de este organismo y su rol como rector del comercio global? ¿Vamos hacia un mundo sin reglas? ¿O pueden aparecer nuevos acuerdos e instituciones que marquen nuevos paradigmas al comercio? Tocó la fácil. Primero, buenos días. No voy a ser original, un privilegio compartir el panel con ustedes, así que muchas gracias. Quería retomar un comentario de Marcelo con respecto al tema de stock y flujos, y para que lo vea al exministro Fernando Matos delante mío, recuerdo cuando en la COP de Sharm el Sheikh le dijo a los europeos de dónde venían las maderas con las que hicieron las carabelas cuando vinieron hace ya algunos siglos atrás. Así que bueno, felicitaciones Fernando por eso. A ver, sin duda, si uno se queda con la foto y ve lo que pasó con el tema aranceles, la política de Estados Unidos, la geopolítica y demás, bueno, claramente esto ha tenido una visibilidad a nivel mundial sumamente destacada. Antes era la página 10 de un diario, hoy en ese momento era plana principal en todos los periódicos. Ahora, si uno se queda un poco, tratando de ver un poco la película, me gustaría compartir algunas reflexiones. El punto 1, la verdad es que esta fragmentación del multilateralismo, que es evidente, nadie la discute, no es un fenómeno nuevo. Si uno podría quedarse con los aranceles de Estados Unidos como si fuesen la máxima expresión de una ruptura de un sistema global de comercio, y lamentablemente no es así. Ojalá fuera un episodio aislado. En realidad es un proceso que viene construyéndose desde hace ya varias décadas atrás, y que esto es simplemente un paso más. Hace falta ir atrás a COVID, guerras, fragmentación de las cadenas globales de valor, crisis en los OMC. Es una figura bastante más compleja que un arancel. En segundo lugar, la verdad es que, ojalá el problema fuera solo Estados Unidos. La verdad es que por acción o por omisión todos los países han tenido una cuota de responsabilidad en este debilitamiento del multilateralismo. No tiene sentido ahora, ni tenemos tiempo para asignar responsabilidades, pero créeme que en mi vida anterior vi cómo existía una clara falta de liderazgo en encontrar soluciones comunes a los problemas comunes que tanto se habla, pero después cuando se sientan en la mesa no ves ese affectio societatis, no está presente. Y por último, y tratando de enfocarme en Estados Unidos, de decir, bueno, esto es un problema de Trump. Bueno, la mala noticia es que no es un problema de Trump. La verdad es que uno puede decir que hay un claro consenso bipartidista en Estados Unidos, donde tanto republicanos como demócratas han sido bastante consistentes en algunas políticas. Es decir, los problemas en OMC no se gestaron ahora, estuvieron también durante el gobierno de Biden. Los problemas con el órgano de apelación, no es cuestión de entrar en tecnicismos, pero esto claramente excede a un partido político o un presidente de turno. Lo que sí yo veo como claramente novedoso en este momento, que yo no lo he visto nunca, y me parece que sí es una exteriorización de que estamos atravesando una época de un fuerte cambio, es que por primera vez la principal economía mundial, 25% del PIB mundial, principal importador mundial de bienes, confronta abiertamente, no ya con una regla de un artículo o con una institución, directamente lo que dice es: el sistema como está a mí no me sirve, porque este sistema ha perpetuado inconsistencias, ha generado que yo tenga un déficit estructural y ha permitido que China compita de manera desleal en el comercio mundial. Y normalmente todos sabemos, los que trabajamos en estos temas, que los países suelen tener estos desvíos
pero son muy cuidadosas al momento de decir, no, en realidad tengo tal artículo o tal inciso que me habilita. Si los europeos, cuando sacan el UDR, el Reglamento de Productos Libres contra la Deforestación, no dicen, yo voy a hacer lo que me parezca y no me importan las reglas. Todos empiezan a buscar algún resquicio para justificar sus políticas. Y acá no. Acá no hubo el menor intento de decir que estos aranceles eran consistentes con las reglas del OMC. Todo lo contrario, se avanzó sobre el organismo y de hecho está desfinanciado. Si me decís, la cuota de Estados Unidos está muy atrasada. Con lo cual, esto es un cambio y este cambio tenés que verlo con cuál es la reacción. Y del otro lado, vos no ves a países que buscan defender la institucionalidad internacional, las reglas internacionales y el sistema. Obviamente ha habido declaraciones importantes, pero todo el mundo se sentó a negociar. Y cuando digo todo el mundo, no me refiero a un país periférico. Digo, desde China, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, todo el mundo está negociando, a pesar de que se cuestiona que hay una inconsistencia de las normas. ¿Esto qué es lo que te quiere decir? Bueno, lo que está claro es que el sistema internacional, tal como lo concibimos, está perimido. Las reglas no han sido eficientes. Los países, hay cierto consentimiento de regir sus interacciones no a través de estas reglas y todo indicaría, sin hacer futurología, no soy la persona para hacerlo, que en los próximos años uno va a convivir con un régimen muy sui generis, donde los países están adoptando estas posturas más bien pragmáticas, donde no buscan tensar todo al máximo y están encontrando soluciones transaccionales con el mejor alumno de las soluciones transaccionales, que es Estados Unidos, y ver en qué momento están dadas las condiciones para recrear un nuevo sistema internacional. Yo creo que las fuerzas sistémicas son suficientemente poderosas como para decir el multilateralismo no murió, está atravesando un proceso camaleónico de transformarse en una nueva bestia que veremos en unos años qué es. Muchas gracias, Maxi. Sí, la obsolescencia no llega solo a los celulares, ¿no? Las instituciones también tenemos que repensarnos todo el tiempo, más en estos momentos de cambio, ¿no? Bueno, y Agus, ahora termino la primera ronda de preguntas contigo. Se ha visto que Argentina viene avanzando en la apertura de mercados, acuerdos comerciales y hasta una nueva agregaduría agrícola en Vietnam. Mirando a los próximos años, ¿qué más se puede esperar en materia de inserción internacional de nuestro país? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días para todos. Me sumo para mí, bueno, primero agradecer a la Bolsa por el privilegio de compartir panel con, bueno, mis dos maestros y con dos grandes colegas y amigos como Maxi y como Gabriel. Y segundo, porque la pregunta que me tocó es la más fácil de todas. Quisiera, sobre lo que han explayado y lo que han comentado en relación al diagnóstico, más que compartir y estar en línea con que lo que estamos viendo es una profundización de tendencias que ya venían y hace 4 o 5 años que quienes estamos acá hemos escrito bastante en relación a lo que estamos viendo del contexto o del escenario internacional. Ahora bien, en ese marco, a mí, y siguiendo a don Martín, me gustaría destacar 3 cositas o 3 mensajes. El primero es que el norte de la Argentina está claro y la vocación de apertura va a continuar más allá del contexto internacional. Entonces, ahí claro, la legítima pregunta sería, con el mundo cerrándose o elevando barreras, la Argentina va a contramano de lo que están haciendo el resto de los países. Y es algo que nos han preguntado también en algunos de los foros internacionales. Y lo que diría es, por un lado, nuestro punto de partida es muy distinto al del resto. Nosotros somos una de las economías más cerradas del mundo y más allá de todo el esfuerzo y lo que hemos avanzado en este año y medio, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Y lo segundo es que le diríamos al mundo, refléjense en nuestra propia experiencia. Argentina, después de tantos años cerrados, lo único que ha conseguido es estancamiento, y lo mostraban todas las cifras de los paneles anteriores: estancamiento, pérdida de participación, crisis recurrentes, incremento de la pobreza, pérdida de oportunidades. Y eso es lo que, podríamos decir, le espera al resto de los países en el caso de continuar en esta senda. Entonces, Argentina tiene un norte claro y va a continuar con su agenda de apertura al comercio internacional. Y detrás de esta agenda de apertura al comercio internacional hay un cambio de visión, y que lo venimos destacando, muy significativo, que pasa a veces desapercibido o quizás nos olvidamos muy rápido de nuestra historia, pero destacar al comercio internacional como la principal fuente de crecimiento y a este sector como uno de los pilares de esa inserción internacional es algo que Argentina, al menos durante los últimos 70 años,
no había vivido. Y esa es la agenda hacia adelante, ¿no? Ese es, digamos, el primero de los mensajes. El segundo es que, más allá de que el mundo es muy complejo, las oportunidades continúan estando y lo que entendemos es que este mundo complejo valoriza los atributos que tenemos, de la confianza, de la eficiencia, de producir más con menos, de la innovación. Y en eso tenemos mucho por ganar. Claro, la agenda para poder insertarnos es mucho más compleja, requiere de una interacción público-privada muy fuerte por este contexto cambiante, dinámico, con nuevas normas y que nos tiene a todos monitoreando y adaptando y flexibilizando un poco las estrategias con el norte de nuevo claro de la apertura. Y el tercero de los mensajes que me gustaría destacar es que, bueno, son las políticas, y lo destacó el secretario Iraeta en el panel anterior. Lo que nos diferenció en nuestra performance en relación al resto, a nuestros socios, a los que están acá cerca en el Mercosur y que sufrieron las mismas restricciones al comercio internacional afuera que sufrimos nosotros porque no hemos tenido negociaciones o conseguido acuerdos ninguno de los cuatro, ¿no? Después podemos repartir entre quién tiene más culpa o menos culpa. La realidad es que todos enfrentamos lo mismo. Y la diferencia ha sido ese marco de políticas que ha desincentivado la inversión, que ha desincentivado la producción y las exportaciones en Argentina. Y por eso es que sobre ese diagnóstico se construyen las 4 prioridades que Argentina viene llevando adelante en este año y medio. La primera, la número 1, y en esta tiene que leerse todas las medidas y especialmente las más recientes, la estabilidad macroeconómica. Sin condición necesaria no hay ningún negocio, ni exportación, ni cambio de tendencia que podamos lograr. La segunda, la de regulación para bajar el famoso costo argentino. Luego a Marcelo, que ha sobre este concepto machacado muchísimo. Más de 1000 normas y muchas o la mayoría vinculadas con el comercio exterior. La reducción y eliminación de impuestos distorsivos para mejorar la relación insumo-producto tan distorsionada en Argentina, con derechos de exportación e impuestos altísimos a los insumos estratégicos. Se ha avanzado una enormidad, hay un cambio de tendencia claro y el norte es muy claro y se demuestra con las políticas y con las medidas que Argentina ha adoptado. Y finalmente la apertura del comercio internacional. Y en esa apertura nosotros venimos llevando adelante una agenda muy ambiciosa de negociaciones internacionales, junto con la Cancillería, junto con el SENASA, que son nuestros hermanos en la agenda de la apertura sanitaria, fitosanitaria, y con la Secretaría de Comercio de manera muy coordinada. Venimos llevando adelante una agenda de negociaciones comerciales. Ahí podemos destacar, Gabriel, el anuncio Mercosur-Unión Europea. Esperamos que somos muy optimistas en relación a conseguir la firma de ese acuerdo tan buscado en el corto plazo. La firma sí ya en el Mercosur-EFTA, que también es un hecho a destacar. Los avances con Estados Unidos, esperamos pronto poder estar anunciando también el acuerdo por aranceles recíprocos. Algunos avances también en la agenda de negociaciones con Emiratos Árabes, con El Salvador. Hay una agenda que también va avanzando. Las aperturas sanitarias y fitosanitarias tan relevantes, llevamos en este año y medio más de 125 aperturas, hasta ayer creo, y 25 reaperturas. Eso requiere de un trabajo muy, muy fuerte y de explotar al máximo las capacidades que tiene la Secretaría de Agricultura y el SENASA, y en conjunto, como les decía, con las otras dependencias del Estado Nacional y, por supuesto, con el trabajo en conjunto con el sector privado, porque acá nada se logra si no es ese trabajo en conjunto y que especialmente logre que prioricemos bien con recursos escasos a dónde ponerlos para conseguir que sean efectivas esas medidas. Y finalmente, digamos, ¿no? Negociaciones de apertura, negociaciones comerciales y la adaptación a las nuevas normas. Y ahí también hay un trabajo, no tenemos mucho tiempo para contarlo ahora, pero lo hemos contado en otras oportunidades, de facilitar que nuestras empresas puedan continuar vendiendo ante este incremento de requerimientos y también que puedan aprovechar esos nichos de diferenciación de valor, dados los atributos que decimos tiene Argentina y nuestra región. Y lo último, no quiero olvidarme, también pasa desapercibido este compromiso de no aplicar nunca más restricciones a las exportaciones, ¿no? Porque esa es la piedra angular, la política más nociva que ha tenido este país, y nosotros, y este sector lo sabe muy bien,
Entonces, ese es un compromiso con nuestras cadenas para poder incrementar y la inversión y facilitar la inserción internacional, pero también con nuestros socios comerciales que lo que valoran en este escenario tan turbulento es la confianza y la previsibilidad en los suministros. Bueno, muchas gracias, Agus. Me comiste las dos preguntas que tenía, la próxima también, pero yo estoy pensando otra. Tengo para el futuro, Okay. otras cositas. Martín, nuevamente, volviendo al tema de las tensiones geopolíticas, y sin dudas las mismas han terminado de afectar al multilateralismo, tanto en términos generales como específicamente en lo que se refiere al comercio. ¿Crees que esto podría abrir oportunidades para que surjan nuevos acuerdos de libre comercio como los que vimos hasta hace unos pocos años atrás? ¿O por el contrario, nos tendremos que acostumbrar a un poco más de proteccionismo? Bueno, vos me estás obligando a dar malas noticias, digamos, con la primera pregunta y con esta también. Porque en cierta forma me parece que los dos conceptos no son contrapuestos. Puede haber más proteccionismo y puede haber también oportunidades para acuerdos de libre comercio. Yo desgraciadamente creo que va a haber más proteccionismo, porque el proteccionismo históricamente se empujaba, digamos, muchos países tenían políticas proteccionistas, principalmente para preservar sectores poco competitivos. Pero también hay un segundo elemento, y es para los países importadores y sobre todo los países importadores netos, la seguridad del abastecimiento es un elemento político central. Si China no puede importar del Cono Sur, tiene un problema político importante. Por lo tanto, en un mundo más inestable y más fraccionado, lo lógico es que los países importadores netos tengan políticas más proteccionistas. ¿Y por qué digo que ahora a lo mejor eso va a ocurrir? Porque obviamente el mundo que se viene en los próximos años, como ya se ha comentado acá marginalmente, tiene más incertidumbre. Tiene la incertidumbre de que el comercio alimentario puede ser weaponized, como se dice en inglés, que no tiene una traducción en castellano. Pero, por ejemplo, China tuvo un conflicto con Australia, que es su principal exportadora china, y le cortó las importaciones de algunos productos centrales. Les creó un problema económico. O sea, utilizó el comercio como un instrumento de retaliación política. En un mundo más conflictivo, hay que esperar que eso va a ocurrir, y está ocurriendo. Yo podría dar varios ejemplos de esa clase de políticas. Y segundo, también en un mundo más conflictivo hay más guerras. Y en este momento hay 10, 20 conflictos regionales. Los conflictos regionales dificultan el comercio, particularmente el comercio marítimo. Y el comercio agropecuario se hace principalmente a través de vías marítimas. Y ustedes habrán leído los problemas que hay en el estrecho de Hormuz, que hay en distintos lados, con los hutis en África, que dificultan el comercio marítimo, ya han encarecido el comercio marítimo de manera significativa y es un elemento de incertidumbre para los importadores. Por lo tanto, mirado el tema en abstracto, uno debe pensar, el análisis sugiere, de que el proteccionismo avanzaría. Pero eso desde el punto de vista de la Argentina no quiere decir no hacer acuerdos comerciales, todo lo contrario. Hay que salir y tener una tremenda actividad diplomática para tratar de lograr todos los acuerdos posibles de carácter comercial para protegerse de estas posibles dificultades. La diferencia es que, como decía Machi, el multilateralismo está golpeado. Seguramente no va a haber grandes acuerdos comerciales, primero, no grandes acuerdos multilaterales en la OMC, ni tampoco grandes acuerdos de la dimensión, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur, pero sí acuerdos comerciales entre 3 o 4 países que son complementarios desde el punto de vista de la producción de alimentos y que tienen relaciones políticas estables. Yo creo que eso es la gran oportunidad, implica una estrategia de inserción internacional muy pensada, muy cuidadosa, muy flexible y una enorme actividad diplomática.
Por suerte, tal como dijo Agustín hace un minuto, en agricultura, en la Secretaría, hay conciencia de eso, hay conciencia de la necesidad de una estrategia de inserción internacional y también de mejorar las políticas internas, porque en un contexto de proteccionismo, la competitividad vía precios es particularmente importante y eso depende de la política económica, tanto sectorial como macroeconómica. Por lo tanto, me alegro mucho no estar en la Secretaría de Agricultura. No sos el único, creo. Maxi, rapidito por la hora, siguiendo con el tema de los acuerdos comerciales. En pocas semanas podemos tener novedades en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que también señaló Agus, tan importante para nosotros. ¿Cuáles son los principales beneficios del acuerdo y qué podría hacer el Mercosur para que las negociaciones en curso no demoren 20 años en concluirse? Bueno, otra pregunta interesante. Retomo por lo que venía planteando Martín. El otro día estaba revisando unas estadísticas y se surgieron un par de datos que me llamaron mucho la atención. A ver, que hay subsidios, vos recién lo sabías, lo decías, sigue habiendo y cada vez hay más y va a haber más porque toda esta guerra arancelaria lo que está generando es que los países den cada vez más subsidios a los sectores expuestos a la guerra comercial. El arancel promedio de la soja o de cualquier producto agrícola es casi 4 veces más que el de un producto industrial. 4 veces más. Y los países solamente bajan sus aranceles de productos agrícolas en acuerdos comerciales. O sea, no hay chance, no la hubo y no la va a haber en el futuro cercano de que se abran los mercados agrícolas en negociaciones globales para hacerlo sencillo, sino que es calibrado dependiendo del producto y dependiendo del país. Con esto lo que te quiero decir es que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los otros acuerdos que puedan venir son absolutamente estratégicos para la inserción internacional. No hay forma de vender más si no es a través de estos acuerdos. Ahora, ¿por qué este acuerdo particularmente es importante? Bueno, es importante por nuestra historia pasada. Primero, es la tercera economía mundial. Si sacás a China, Estados Unidos, la Unión Europea es la tercera economía mundial. Y sobre todo te apalanca políticas. Y cuando digo apalanca políticas, digo de los dos lados. Acá estamos muy acostumbrados a la volatilidad de las políticas. Sabemos que los europeos últimamente, son especialmente sensibles a la presión interna del lobby proteccionista agrícola, con lo cual tener un marco regulatorio que te diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer es fundamental. Si vas a agro, la Unión Europea importa 180.000 millones de euros por año de productos agro. Mercosur debe ser el 10, 11, 12%, depende de los precios. Exportamos muy, muy poco. El acuerdo te va a abrir las exportaciones para el 99,5% de las exportaciones. Todo lo que vos le vendés a Europa se lo vas a vender más barato y se lo vas a vender de manera más estable. Y las otras noticias buenas es derechos de exportación, no es un tema menor, te establece un cronograma de eliminación, todos los derechos de exportación van a ser eliminados, salvo la cadena de soja, y la cadena de soja tiene un cronograma que va a terminar con 14% de derecho de exportación. Así que estamos conscientes cuál es la política de este gobierno, pero tener un horizonte de previsibilidad que tantas veces pide el sector es fundamental. Y por último, las famosas DEJAI, ROE y otras parafernalias que te limitan. Bueno, con este acuerdo esto no puede existir más. Con lo cual, el acuerdo Mercosur-Unión Europea sin dudas es una gran noticia para el sector. Sí, las restricciones cuantitativas en todas sus formas. También, y creo que nuestra integración regional también se va a ver facilitada, me parece también, ¿no? con este acuerdo. Marcelo, volviendo al tema del cambio climático, Argentina, junto a sus socios del Consejo Agropecuario del Sur, han sido muy claros en señalar que la agricultura es parte de la solución a los desafíos de la sostenibilidad, lo acabas de decir, y no tanto del problema. ¿Cómo crees que hay que trabajar para construir y difundir una nueva narrativa que ponga en valor los aportes de la agricultura a un mundo más sostenible? Bueno, dos temas voy a hablar. Un poco de los objetivos para la COP de Belén y segundo, los cómo, es decir, qué estamos haciendo y qué hemos estado haciendo. Objetivos. Es una gran oportunidad, la primera, para que la agricultura cambie de narrativa en el mundo. Es la oportunidad para decir la agricultura no es un problema, es una solución. Y muchos de los trabajos que hemos estado haciendo en todo este tiempo con nuestros pares del sector privado brasileros sobre todo, van en esa línea. Generar información y plantear documentos para
que en la agenda de la COP de Belén el tema narrativa de que la agricultura es la solución porque es el único sector que puede secuestrar carbono y tender a reducir, por lo menos en parte, los stocks, que son el serio problema, eso se va a posicionar. Segundo tema, buena noticia importante. Tuvimos una reunión en la cual participé. Nuestros pares en Brasil son ABAG, la Asociación Brasileña de Agronegocio, y Fundación Getúlio Vargas. Tuvimos una reunión con la CEO de la COP, porque el Correa do Lago estaba enfermo, y conseguimos que en la COP no solo estemos donde estaba previsto originalmente el sector agrícola, que era en un sector de Embrapa, que tiene ahí a 1 kilómetro y pico, que se llama AgriZone, sino que ahora en las dos zonas donde se discuten en serio los temas, que es en la Blue Zone y en la Green Zone, vamos a tener oportunidad para hacer presentaciones de estos mensajes. Segundo objetivo, el objetivo de tener una agenda concreta para la próxima reunión en donde queremos discutir los protocolos para que después el mundo tenga de una manera transparente los estándares para negociar en los mercados de carbono. Y eso es la agenda que tenemos que dejar preparada para la próxima COP. El otro tema no menor es dejar planteado que para tener secuestro de carbono se necesitan inversiones y por lo tanto se tiene que generar al sector público, al sector privado, los incentivos para eso y cambiar el otro paradigma. El planteo de la Unión Europea hasta ahora que ha tratado de imponer es que hay que imponer sanciones. Nosotros vamos a llevar el mensaje de que en lugar de sanciones hay que generar incentivos para que los empresarios adopten las tecnologías. Los cómo. Nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones. Una dimensión es con el propio miembro coordinador de GPS en Brasil, que es ABAG, y Getúlio Vargas. En realidad en Getúlio Vargas estuvo dirigiendo Roberto Rodríguez, y Roberto Rodríguez es la persona que designó el gobierno para hacer toda la relación con la agricultura en la COP, y se está preparando un libro para eso. Con ABAG preparamos un segundo documento, que es un libro muy valioso sobre todas las formas de mitigar y secuestrar y adaptación y es un documento que también se va a presentar. Y nosotros hemos preparado otros documentos y la idea es trabajar en acuerdo con el gobierno de Brasil y el sector privado brasilero, con el ICA, que tenemos una agenda interesante. El ICA va a tener una parte, una zona en AgriZone, y ahí estamos. Esta tarde tenemos una reunión con el área de comunicación de ICA para ver qué tipo de narrativas y qué tipo de presentaciones vamos a hacer, porque la idea es hacer una hoja de ruta que empieza desde ahora y sigue hasta Australia o hasta la próxima COP donde se haga. Y el tercer socio con el que estamos trabajando es con la Cámara de Comercio Internacional, ICC. Con ello, entonces, vamos a hacer eventos y grabaciones para plantear estas narrativas con el gobierno de Brasil y a través de ABAG, con el ICA y con ICC. Muchas gracias, Marcelo, y vale bien tu comentario de que a mí, de las experiencias que tuve en las COPs, esta es la primera COP que va a tener un espacio especial para tratar los temas agrícolas, ¿no? Así que creo que es un logro muy importante del sector agrícola haber logrado eso en Brasil. Y bueno, Agustín, para cerrar, Paseo Colón 982, primer piso. ¿Cuál es el foco? ¿Qué se puede esperar en materia internacional de cara al futuro? Así, bien cortito. Bueno, cortito digo, lo que podemos esperar es una
profundización y continuar con el trabajo en los ejes que les mencionaba en la respuesta anterior, y bajándolo un poco más al terreno en lo que es aperturas sanitarias y fitosanitarias, que es especificidad en el trabajo de la Secretaría de Agricultura y el SENASA. Ahí nosotros estamos priorizando a Asia. ¿Por qué Asia? Porque ya hoy son nuestros principales destinos de exportación, porque ahí tenemos de las economías más dinámicas y con proyección de crecimiento en demanda de alimentos, y porque es donde todavía tenemos una agenda pendiente de aperturas de mercados, de protocolos sanitarios y fitosanitarios, muy importante. Por eso es que tomamos la decisión de abrir la agregaduría agrícola en Vietnam. Vietnam ya hoy nuestro principal destino para soja, para harina de soja y para maíz. Ahí tenemos una agenda bien dinámica con China, con India, con Japón, con Vietnam, con Indonesia. Esperamos poder concretar a la brevedad. Estamos muy cerca de algunas aperturas muy importantes, en China, por ejemplo, para menudencias bovinas, en Japón buscando la apertura también de carne bovina, en el caso de Indonesia también para carne bovina, así que tenemos una agenda muy dinámica, estamos poniendo mucho esfuerzo para poder lograr esas aperturas. Y en términos de negociaciones comerciales, ustedes saben, el liderazgo lo lleva la Cancillería, nosotros somos parte del equipo y junto también con el resto de la Secretaría, especialmente la Secretaría de Comercio. Argentina tiene 2 negociaciones bilaterales importantes que estamos priorizando, que son la negociación con los Estados Unidos. El primer paso será el acuerdo por los recíprocos, una negociación con México para la profundización del ACE 6. Ahí también estamos priorizando de manera bilateral esa negociación. A nivel regional tenemos la negociación abierta y avanzada con Emiratos Árabes Unidos, con El Salvador, con Panamá que también está iniciando, y una negociación con Canadá que ha priorizado Brasil, y después la Argentina ha presentado como prioridades. Hemos tenido el visto bueno del resto de los socios y ya hubo primeras reuniones bilaterales con estas contrapartes para explorar e iniciar negociaciones que son Indonesia, Vietnam e India. O sea, 3 destinos muy relevantes para las exportaciones de la Argentina. Sería muy interesante que podamos conseguir a la brevedad esos acuerdos, como mencionaba Martín y el resto de quienes me acompañan en el panel. Es complejo, el escenario es más difícil, pero hacia ahí vamos. Necesitamos nivelar reglas de juego con nuestros principales competidores en esos destinos. Muchos de ellos ya tienen negociaciones con los Estados Unidos, con Australia. Tenemos la dificultad logística, entonces si queremos posicionarnos ahí necesitamos poder concretar negociaciones comerciales, poder bajar aranceles, poder tener una certidumbre en términos de negociaciones sanitarias y fitosanitarias, y eso es lo que vamos a priorizar y lo que vamos a buscar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Yo, solamente para cerrar muy brevemente, si tendría que resumir lo que escuché de todos ustedes, que son gente que merecen mi mayor respeto personal y profesional, es que estamos frente a que cada vez vamos a necesitar más diplomacia, ¿no? Más diplomacia, más compromiso de la diplomacia también, no solamente de los países, sino también de los organismos internacionales. Creo que hay que seguir trabajando y fortalecer mucho la diplomacia con la que venimos trabajando, y que seguramente a nosotros como países vecinos, como países con tanto poder para ayudar a la seguridad energética, la seguridad climática, la seguridad alimentaria, nuestra acción colectiva seguramente nos va a hacer más fuertes. Así que muchísimas gracias y un aplauso para todos ellos, ¿no?